Listo, señores, vamos a compartir palabras de Torah. Les saluda el maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Vamos a compartir esta sección que se llama Emor, la porción de la escritura llamada Emor, que significa hablar. Y la encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 21, del verso 1 al capítulo 24, al verso 23. Yo les invito a que le den una leída. Bueno, sin embargo, nosotros estaremos pasando a la siguiente porción de la escritura. En esta ocasión vamos a tomar solamente, vamos a hacer el mensaje basado en un párrafo que está del verso 16 al verso 24, que habla acerca de los atributos que tiene que tener el sacerdote que se va a acercar a ofrendar, todas aquellas cosas que los hijos de Israel y también las que manda la Torah en forma de rituales a los sacerdotes directamente. Dice la escritura en el verso 16 del capítulo 21 de Levítico de la siguiente manera. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón diciendo, un hombre de tu simiente en sus generaciones en quien haya defecto, no se acercará a ofrendar el alimento de su Dios, pues todo hombre en quien haya defecto no se acercará. Un hombre ciego, cojo, o aquel cuya nariz no tiene puente, o quien tenga un miembro más grande que el otro, un hombre que tenga una pierna fracturada o una mano fracturada. Continúa diciendo en el verso 20, o quien tenga cejas. Aquí dicen entre paréntesis, lo cual es correcto, desproporcionadamente grandes, o una membrana en su ojo, o un defecto en su ojo, o una erupción cutánea seca, o una erupción cutánea húmeda, o quien tiene los testículos aplastados. Todo hombre en quien haya defecto de la simiente de Aarón, el sacerdote, no se acercará a elevar las ofrendas ígneas de Adonai, pues defecto hay en él. El alimento de su Dios no acercará para ofrendar. El alimento de su Dios, de las ofrendas santísimas y de las ofrendas santas, comerá, mas al velo no irá, y al altar no se acercará, pues hay defecto en él. No profanará mis ofrendas sacras, pues yo soy Hashem, que lo santifica. Habló así pues Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. La instrucción viene del Eterno, se la pasa a Moisés. ¿A quién le compete? A Aarón y a los hijos de Aarón. Pero al final aquí hay algo muy interesante, lo cual no es el tema, pero no lo quiero pasar por alto. Es que dice que estas palabras se le dieron a aquellos a quienes se les iba a aplicar toda esta lista de atributos que tienen que tener los que se acercan a ofrecer las ofrendas de los hijos de Israel, y no solo las de ellos, sino también las propias en el sentido ritual que tienen que hacer los sacerdotes delante al servicio del Eterno. Que no le asuste la palabra rito, porque eso es lo que es. Si nosotros queremos darle una connotación negativa a la palabra rito, también tendremos que dársela a todas aquellas instrucciones que hablan de hacer imágenes. Entonces, un rito permitido es lo que se hace a Adonai y lo que está en la escritura, y una imagen permitida es la que está en la escritura y no la que no está en la escritura. Entonces, idolatría tiene que ver con aquello que Dios no mandó. Y si Dios manda hacer algo, eso no es idolatría. Bueno, aquí es un rito y se le da la instrucción a Aarón y a todos aquellos que vienen van a ser sus descendientes directos. Todos son levitas, pero no todos son sacerdotes. Tienen que ser hijos de Aarón, de la sangre, de la línea de Aarón. Y dice aquí que se dice a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Aquí podríamos usar un término en inglés que se llama check and balances. Tenemos un balance de poder. ¿Por qué? Porque pudiera resultar en que los sacerdotes usaran su autoridad como para decir, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que va porque yo soy el sacerdote hijo de Aarón. ¿Y tú quién eres para venir a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué también se le dice a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel, de todas las tribus? Porque cuando encontramos escrito el relato donde se da las 10 palabras, conocidas en hebreo, si no me equivoco, como Aseret Adibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos,
Antes de eso, en el capítulo 19 de Éxodo, el Eterno dice, si ustedes escuchan mis mandamientos, si ponen atención, si ponen el corazón en cuidar su palabra, su pacto, ustedes me serán un pueblo especial, un tesoro especial, una nación de reyes y sacerdotes. Entonces, no se habla solamente con respecto al sacerdocio, únicamente a la línea de Aarón, sino que todo el pueblo tiene entonces esta cualidad, esta capacidad de ser un tipo de intermediario entre todos aquellos que se quieren acercar al Eterno, y nosotros podemos tenderle la mano a alguien más y tener esa o cumplir un pequeño papel de sacerdote llevando a una persona con el Eterno, que eso es a fin de cuentas la labor que un sacerdote tiene, acercar al pueblo con su Dios. La labor del profeta es acercar a Dios a el pueblo, pero el profeta ya pasó por esa labor donde él mismo fue llevado a Dios por un sacerdote. No nos podemos dar el brinco. Es decir, nadie que se llame profeta se pudiera decir que es venido directamente del cielo y trae un mensaje del cielo si primeramente no ha vivido con nosotros. Entonces, tiene que experimentar las cosas de la vida, las cosas de la humanidad y acercarse a su Dios. Y Dios es el que eleva la posición del hombre para que entonces pueda ministrar en el nivel que Dios lo llame a las demás personas. Bueno, en esta ocasión hablamos acerca de todos los requisitos, una lista, se puede decir, de opuestos. No me acuerdo del término propio para hablar acerca de estas cosas que no se hablan en forma positiva. Bueno, estamos hablando de que si la persona que se acerca no puede ser ciega, entonces quiere decir que es una virtud tener la visión. Y aquí nos dan una lista de 12 cosas que entonces todas y cada una de ellas son negativas, son defectos que tiene la persona y que descalifican para que se pueda acercar al santuario. No lo descalifican de comer de las cosas santas, pero sí lo descalifican de servir dentro del tabernáculo de reunión en su momento y dentro del templo cuando éste ya fue construido. Y comienza la lista diciendo que el que padece de ceguera no puede acercarse. Lo segundo es una persona que es un cojo o que tiene el hueso nasal. Cuando dice la escritura del puente nasal, es que cuando pasas si te pasas un dedo de un lado de la nariz y tu dedo no sube y baja para meterse al otro hueco donde está tu otro ojo, sino que se pasa de manera plana, este es el puente. Entonces, tú habrás conocido personas que si las miras de perfil no se les mira este pequeño bordo que tiene el hueso nasal. El otro es que sea una persona asimétrica o desproporcional. Si tiene un brazo más largo que el otro, si tiene un dedo, si pone sus manos y son asimétricas, que tenga un dedo más largo que el otro. Si tiene una fractura de pierna o una fractura de mano. Hay un versículo que se le puede venir a la mente a muchas personas y es que dice que Dios no hace acepción de personas. Y tenemos que ver todo el contexto que encierra esa declaración. Porque para ir al cielo, una vez que cada uno de nosotros cumpla los requisitos escriturales, en sí todo aquel que quiera puede venir y toda persona puede llegar al cielo. Pero referente a la labor que cada uno tiene que hacer, no todos están capacitados, por lo tanto ahí hay una excepción de personas por causa de la labor que cada uno hace. No todos en la vida son granjeros, hay excepciones, ¿verdad? No todos son policías, hay excepciones. No todos
hacemos la misma función. Entonces, en ese sentido, Dios no hace acepción de personas. Aquí hay algo muy interesante. Antes de terminar de leer la lista, es que muchos de estos defectos pueden surgir una vez que ya nació un hijo de Aarón, como también es que un hijo de Aarón nazca con estos defectos. Y él no tiene la culpa de haber nacido ciego. No tiene la culpa de haber nacido con un miembro más grande que el otro de su cuerpo, una pierna, un dedo, etcétera, etcétera, o una oreja más larga. No tiene la culpa de esto. Pero el Eterno decidió que no se puede acercar. Y dice el sexto, fractura de mano o cejas grandes. Acá decía la versión del Humash, desproporcionadamente grandes. Quiere decir que, bueno, nosotros todos hemos conocido una persona que esté cejona, que decimos, ay, cejón, pero aquí estamos hablando de que ellas pueden cubrir incluso los ojos o parte del rostro. Crecieran como si fueran unos bigotes de San Bigotes. Esa persona tiene las cejas desproporcionales y el Eterno lo toma como un defecto que lo descalifica para poder acercarse al santuario. Estamos hablando de unas cejas que son como el cabello, que cubren el rostro. La otra es una catarata en el ojo. El noveno es un defecto en el ojo, que es preciso al decir una catarata, pero también generaliza sobre los defectos que puedes tener en el ojo que no sea una catarata. Por eso es el énfasis que hace. El décimo es una erupción cutánea. Y esta, si no me equivoco, es seca. Manchas o enfermedades en el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y que son secas o que tenga una erupción cutánea húmeda. La decimosegunda es que tenga un testículo aplastado. Y esta palabra, pues bueno, para que no se asuste, mire de dónde viene, cheque la etimología de esa palabra, para que no nos asustemos con los términos. Bueno, y esto es muy interesante porque el sacerdote, haciendo su labor de acercar al pueblo al Eterno, se me hace muy interesante que sean 12 los defectos enumerados. Entonces, todos aquellos sacerdotes que no tienen estos defectos, se pudiera ver como que tienen estas 12 virtudes. Aquella cosa que no te falta, no te hace falta en tu cuerpo, no le hace falta a tu ser. Son defectos, la mayoría de estos son físicos. Sin embargo, aquí encontramos una que otra clave, una que otra pista de que no necesariamente se trata de los defectos físicos. La misma palabra defecto es algo muy interesante y nos da una pista. Bueno, la persona tiene que ser sin defecto. Yo me recuerdo una vez haberle preguntado a una persona en México, un militar, que cuál era alguna de las características que se pudiera notar como ridículas o sencillas, simples, no tomarlas en cuenta para poder ir a la academia de aviación, poder convertirse en un piloto de la Fuerza Aérea. Y él dice, bueno, pues ya de entrada no puedes usar lentes. Tienes que tener la vista perfecta, que es, acá en Estados Unidos se le conoce como la 20/20, pero creo que en todo el mundo, pero la mejor, si no me equivoco, es 15/20. Tienes la capacidad todavía de concentrar tu sensor visual para ver letras un poco más pequeñitas que aquellos que tienen la visión catalogada como perfecta, que es 20/20. Y
eso ya de antemano te descalifica. Si no tienes si pierdes los lentes y se quiebran, no puedes ser piloto. Y la otra es que no puedes tener una cicatriz en tu cuerpo. Tú pasas al cuartito, otra persona checa cada parte de tu ser, de tu cuerpo, si tienes una cicatriz, y esto puede ser que haya cambiado, pero en aquel entonces no puedes tener ninguna cicatriz que haya evidenciado alguna herida, alguna cirugía, algún posible defecto. Bueno, uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues si puedo hacer un montón de cosas. Yo quise pedir trabajo, me acuerdo, no me acuerdo si fue como en el 99 en México. Tenía 18 años, creo, ya era mayor de edad, si no me equivoco. En una empresa que se dedicaba a la tecnología y solamente iba para mover cajas de un lado para otro, pero tenía muy buenas prestaciones, etcétera, etcétera, los salarios, los beneficios. Y me mandaron a sacar radiografías de la espalda y se fijaron que tenía 2 huesos de mi columna asimétricos, que uno tenía, si no me equivoco, eran milímetros, que uno estaba más grande que el otro. Y eso me descalificó para tener el empleo, porque yo iba a mover supuestamente cosas pesadas. Yo siempre he trabajado en la construcción. Entonces le dije a la persona, mire, yo vengo de cargar 50 kilos a la vez, teniendo 18 años de edad, lo cual, una vez que yo vine a Estados Unidos, ya mirando en retrospectiva, me di cuenta que era un crimen la manera en que ponen a toda la gente en México a cargar. Solamente le están fregando la espalda a la gente. Y algunos que todavía compiten entre ellos, a ver quién carga más costales de 50 kilos, quiere ser más fuerte. No llegan a los 60 años, 65 años y ya andan todos amolados de la espalda, ya no pueden trabajar en la construcción. Y no solamente la construcción, en muchos otros empleos están cargue y cargue cosas que son muy pesadas. Por eso, aunque muchos de nosotros nos hayamos quejado en algún día, a mí todavía me tocó volar con maletas de 70 kilos. En aquel entonces, estoy hablando del 2003. Una maleta de 2 maletas de 70 kilos. Entonces, perdón, me equivoco. De 70 libras, que eran 35 kilos más o menos, si no me equivoco. Y ahora ya las bajaron. Ya no sé a cuánto es, creo que son 50. Y después, ya no sé si son a 45 libras. Pero el asunto es que no todo es automatizado como lo es en China o en algunos otros países. Por mucho que sea Estados Unidos la nación potencia, no tiene la tecnología que tienen muchos países asiáticos, donde casi no hay seres humanos tocando el equipaje. Pero cuando estás trabajando en el aeropuerto y tú ves a los muchachos, por eso mucha gente se queja, no, y la otra cosa es que uno es muy inocente. Allá van de Estados Unidos para México y se llevan la televisión. Y es que llegó quebrada. Oye, amigo, ese fulano que ves ahí, esa maleta ya es la 750 que ha cargado del carrito a la rampa para subirla al avión. Ponte ahí en ese lugar a cargar maletas. No vas a poder tomarla y dejarla caer así como plumita para que no se lastimen las cosas que va a mandar el Señor ahí en el avión. Por eso ves que está el rodadero de maletas. Y que los instrumentos musicales es que no los mandes de manera que se vayan debajo del avión. Mándalos por otra paquetería. Eso es lo que hay. Ahí dicen las letras chiquitas. Ahí están todas las advertencias de lo que puedes hacer, lo que puede suceder entre tus cosas. Pero uno no entiende. ¡Ay, que mis cosas de vidrio y mis artesanías! ¿Artesanías, señora, en la maleta que se va a ir abajo del avión? También las agarran del carrito aquí arriba y la tienen que bajar a la rampa. Entonces no baja con cuidado. Bueno, no me quiero desviar mucho porque esto no es para tanto tiempo. Pero
me llegaron a descalificar por tener un pequeño defecto. Con respecto a aquel que quiere ser un piloto de la Fuerza Aérea, oiga, señor, si algo le pasa a usted físicamente, recuérdese que usted está volando un avión que vale arriba de 35 millones de dólares. Esa es su responsabilidad. Entonces, cuando yo acerco a una persona al Eterno, ¿cuánto vale esa persona? En la Fuerza Aérea hacen acepción de personas porque tuvo una cicatriz. No estamos hablando de que de un cojo, no, es una cicatriz. Y checa cuánto vale un avión F-35. Entonces, vale arriba de 35 millones de dólares esa cosa. Eso es con lo que te están confiando. Acá en Estados Unidos, desafortunadamente, se gana más cuidando un perro que cuidando un niño. En algunos lugares. Bueno, estamos hablando de manera informal. De manera informal. Cuando ya se trata de hacer, digamos, un negocio informal, la gente usualmente paga más por el perro que por el niño. Y eso es algo que nosotros en algún día aprendimos, que si un hermano de tu congregación te va a servir en un trabajo, tienes que pagarle como si él fuera una persona de un negocio aparte. No puedes aprovecharte de que es un hermano para abusar de su tiempo y que te haga cosas gratis de labor en la casa. Eso no se hace. Cuando tú tienes familiares o tienes amigos que son muy estimados, tú puedes, si quieres, hacerlo gratis. Pero cuando es alguien que lo quiere mirar, digamos, como muy conveniente, no puedes dejar que se abuse de la confianza. Entonces, si es entre familiares, tú decides. Si es entre amigos muy cercanos, también tú decides. Llega a un acuerdo normal, un acuerdo muy sano. Entonces, ahí la bendición funciona para un lado y para otro. Y es así, trabajando así se trabaja muy bonito. Se trabaja muy bonito. Y es de bendición para las dos partes. Bueno, cuando habla la escritura aquí de que no puede tener defecto, usa la escritura una palabra muy interesante, y aquí ya se me perdió dónde está en el texto hebreo, en el capítulo 16, si no me equivoco, está en el verso 18, donde dice que no puede tener defecto y usa la palabra mum en hebreo. Y esa palabra tiene algo muy significativo, algo que es simbólico y es muy significativo, que tiene el mismo valor numérico de la palabra Elohim. Cuando nosotros nos acercamos a servir al Eterno porque sabemos una cosa o dos, no podemos nunca dejar que el conocimiento se nos suba a la cabeza y pretender que ahora nosotros somos los que estamos arriba porque sabemos una cosa o dos. Y yo se los digo de manera muy sincera, una cosa o dos nada más. Y eso que la palabra Rav significa mucho. La palabra que nosotros usamos para darle honor a una persona que sabe, al maestro, el rabino. El rabino es el que sabe mucho. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que solamente sabemos una cosa o dos. Nada más. Como que a cada día, si enseñamos una sola cosa, listo. Pero no querramos evidenciar
o sacar todo aquello que está dentro de nosotros en una plática de 15 o 10 minutos. Porque eso se ve súper mal. Una persona que solamente está ahí para que todos vean cuánto sé yo de la Biblia o de la Escritura. Si la plática fluye entre las personas y estamos de acuerdo que estamos tocando puntos bíblicos, tú dale lo que tú quieras. Y no solamente para dar a conocer de que tú sabes, porque la porción de la Escritura se llama emor, que significa hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a ir viendo un par de cositas. No quiero que se me olvide, pero la palabra emor en el valor numérico equivale a 241. Y es un número que es muy cercano al número de mandamientos que la Torá nos instruye a hacer. Esto harás. 248 mandamientos de esto harás. Y tenemos 365. Esto no harás. Esto no harás. Entonces, estos 12 defectos son parte de los mandamientos que se les da a todo el pueblo de Israel en la Torá. No harás esto. Y esto harás. Entonces, la palabra emor no alcanza el valor numérico no alcanza el número de mandamientos de esto harás. Entonces, no llega a la perfección. En ese sentido, hablar por hablar no nos hace perfectos. Tenemos que saber qué hablar para que entonces, si somos de edificación a alguien más, estamos rascándole a la perfección. Y ocupamos 7 dígitos más para llegar a esa perfección de esto harás, de estar completo en las instrucciones de las cosas que se tienen que hacer. El nombre de Abraham equivale en valor numérico a 248. Abraham es el que está completo. Y Adonai dijo, Abraham lo he escogido porque él le va a enseñar a sus generaciones a que guarden mis mandamientos. Adonai se había complacido en Abraham y le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Le añadió 5, un dígito de 5 con la letra G. La letra G no la tenía, digamos que es como transliterada como una H. Y a Sara, que era Sarai, le llama Sara y le cambia la letra Yud, que equivale al 10, y le da la letra Hei, que equivale a 5. A Sara le quita 5 y a Abraham le da 5. Ahí, si alguien quiere sacar algo simbólico con respecto al matrimonio, que uno al otro se complementa, eso es precisamente lo que ese mensaje nos da. Pero Abraham equivale a 248. Él es la plenitud de las cosas que se tienen que hacer. Él es el fundamento de todas las promesas en la Escritura. A ese hombre se le confió ser el padre de la nación y el padre de la fe. Cuando la Escritura habla de padres, habla de aquel que comienza una nueva era con respecto a ciertas cosas que la Escritura le estén apuntando. Él es el padre de ¿qué? El padre de la fe. Encontramos en el libro de Génesis que están los líderes que enseñaron a tocar flauta y tamboril. Ellos son los padres de esa música, esos padres de esa época muy especial. Por eso la gente confunde a Yeshua con Dios, porque también se le conoce como el Padre, pero Él es el Padre de esta nueva era que se va a comenzar. En eso la Escritura hace énfasis cuando si hay una persona que nace con algo nuevo que nos va a cambiar, entonces tú eres el padre de.
de todos aquellos que tocan arpa y que tocan con flauta. Tú eres el padre de qué? Del carro eléctrico. Él es el padre del coche de tal. Él es el padre de la electricidad. ¿Quién fue el padre? ¿Quién inventó? ¿Quién descubrió más bien la electricidad? Y tenemos muchos padres en todo el mundo. Muchos científicos que se convirtieron en aquellos que le dieron comienzo a una nueva era que le cambió la vida a los seres humanos. Así también como Noé, que se le atribuye el invento del arado. Y entonces, como Noé significa comodidad o estar relajado o descanso, él le dio descanso a todas aquellas generaciones. ¿Por qué? Porque antes hacían todo el trabajo a mano y alimentar el arado, pues entonces ponías a trabajar a los bueyes. Y eso fue de mucha bendición para muchas naciones. Bueno, la palabra Mum tiene el valor numérico de 86, que es lo mismo de la palabra Elohim. Y cuando tú eres apartado para hacer alguna labor específica, cuando tú eres el padre, digamos, en algo, se te pueden subir los humos a la cabeza. Tú puedes decir, yo soy tal, yo soy el apóstol tal, yo soy el líder tal. Y hoy en día sufrimos de algo que más bien, que es conocido más bien como la arrogancia intelectual. Hay algo que yo experimenté y también vi mucho en México que no veo mucho en Estados Unidos. El no tan expresado o tan notable como se ve en México. Y es que México es mucho de el licenciado tal, el ingeniero tal. Y es que allá la gente es muy competitiva. Y si no tienes un título, tú no eres alguien en la vida. La gente dice, de manera errónea, pienso yo, dice, mi hijo, ve a la escuela para que seas alguien en la vida. Y nuestros hijos no van a la escuela para ser alguien en la vida. Ellos, para mí, esto es lo que, el concepto que yo siempre he tenido con mis hijos, algo que aprendí desde hace ya unos 15 años, es que ellos ya son algo en la vida y quiero que la escuela sea una herramienta más para mejorar su calidad de vida. Que les pueda ayudar en lo que les ayude, siendo ellos ya algo en la vida. Se nos ha metido en la cabeza que si tú no sales de la escuela con título tal, tú eres un don nadie en la vida. Vas a vender burritos o vas a vender hot dogs. ¿Y quién le dijo a usted que los que venden burritos y que venden hot dogs no son alguien en la vida? ¿Quién le dijo que el barrendero no es alguien en la vida? Entonces menospreciamos a la gente, la medimos de acuerdo a un sistema de educación quebrantado que ni siquiera tiene este sistema de educación moderno, ni siquiera tiene 200 años de antigüedad. Y todo nació en un país comunista como Rusia. Occidente amó ese concepto de la educación, porque hoy en día se educa a gente para que vaya a trabajar. Así, si quieren, ahí le podemos dejar todo. La escuela educa trabajadores, lo cual el trabajo no es en sí malo, pero que te condicione a estos puestitos que ya están determinados, así como tu código postal determina cuánto dinero vas a ganar en toda tu vida y cuánto tiempo vas a vivir. Esta información es pública. Ustedes pueden encontrarla en México, por ahí se van a encontrar con los artículos. El código postal donde vives te dice cuánto vas a ganar de dinero en toda la vida y cuánto tiempo vas a vivir.
Vivimos en una sociedad que tiene muchos aspectos que si no ponemos atención, vivimos en el cuento de la Anastasia. Vivimos soñando y se necesita tener un poquito de malicia. Como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién le dijo que si nada más sale la secundaria, usted va a ganar tanto en la vida? O usted va a vivir tanto en la vida. En mi vida, ¿quién es el que determina esas cosas? ¿O es Dios o es el ministerio o ¿cómo se llama? La Secretaría de Educación Pública. ¿Quién es el que determina eso en mí? Y a veces nos dejamos llevar por esa idea competitiva que solamente ha puesto a nuestros hijos de topes unos con otros. Y no dejamos que ellos elijan cómo va a ser su felicidad, cómo va a ser su vida laboral. Y por si alguno tenía duda, pues yo ni soy ingeniero, ni soy bla, 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 ni soy bla, bla, bla. Yo saqué tercero de secundaria y segundo lo reprobé 4 veces. No, 3 veces, segundo de secundaria. Y una de esas veces me corrieron el día de mi cumpleaños, porque ya no me podían tolerar allí. Era marzo, y en marzo no es día para terminar la escuela, pero ya no me querían ahí. Pero bueno, de acuerdo a mucha gente, el que les habla es un don nadie. Y aún así, dice la escritura, porque dice la escritura, no dice el sistema educativo, dice la escritura que para todos hay tiempo y ocasión. A todos acontece tiempo y ocasión. Nos encontramos hoy en día arriba, se pudiera decir en el 30% de las personas más acomodadas en todo Estados Unidos, que son millones, pero estamos arriba del 30%. ¿Por qué? 55% de las personas viviendo en Estados Unidos no tienen $1,000 para pagar un gasto de emergencias. Ni siquiera, creo que son 45 millones de personas en Estados Unidos que no tienen $400 para dar un pago por alguna emergencia. Eso es lo que te gastas con la grúa y te queda para parchar una llanta. Depende de dónde estés. Pero una grúa te puede salir hasta en $250. Si tienes los 400, ¿cuánto te queda? Y la reparación del carro, entonces la gente vive endeudada. Entonces la escuela determinó el nivel de vida que yo tengo, ¿o quién lo determinó? Bueno, pudiéramos hablar un montón con respecto al sistema de educación, que yo no estoy peleado con la educación, con la ciencia, con el conocimiento, pero sí con el sistema de educación. No con la educación, con el sistema al corriente de educación, y casi en todos los países. Casi en todos los países. Que solamente están entrenando gente para obedecer en un trabajo de 8 a 6 de la tarde como México, y si no aquí de 8 a 4 y media de la tarde. O acá se le conoce como de 9 a 5. Bueno, si tienes un conocimiento y tienes un título universitario, excelente. Yo feliz por ti. Sinceramente, feliz por ti. A mí me alegra cuando a alguien más le va bien. Me pone contento cuando a alguien más le va bien. Si a él le va bien a toda su familia, etcétera, etcétera, y a toda la comunidad le va bien. Pero cuando tienes al licenciado tal que se acomoda el saco, etcétera, etcétera, que hay que ponerle una alfombra roja casi casi, ahí ya estamos hablando de una arrogancia intelectual, porque él sí terminó la secundaria, perdón, él sí terminó la universidad. Entonces, es una persona pedante, haya estudiado o no haya estudiado, porque una persona pedante es una persona presumida, con mérito o sin mérito. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la frase de aquí yo soy el jefe.
Y una persona que dice o que tiene que decir que él es el jefe es una persona que es el jefe en papel, pero no es el jefe delante de los demás. Él no es líder. El líder es el que pone el ejemplo a los demás, es el que lidera a los demás, es el que enseña a los demás. Si nosotros algún día nos llegamos a sentir cansados de enseñar a otro, tenemos que entonces volver a repensar cuál es nuestra labor aquí en la vida y también nuestra labor espiritual. Porque si alguien nos pregunta sobre la Biblia y se te hace cansado que te hagan la pregunta, bueno, ahí tenemos que checar si es digamos, la 10ª vez que te hacen la misma pregunta, algo anda mal con el alumno. Hay que checar ahí. Y una pregunta de qué nivel, pues. Pero si te sientes cansado por alguna pregunta nueva, entonces tienes que cuestionar si todavía estás capacitado para enseñar o no enseñar. Una vez mi esposa fue a la Costco y se encontró a una maestra de uno de mis hijos. Y se le hizo muy raro porque ella era una excelente persona. Es una excelente persona. Y ella estaba en la Costco entregando ejemplos de comida, pedacitos de comida, ¿cómo se llama? Probadas de comida de lo que venden ellos ahí. Y la maestra le dijo que ya había llegado su tiempo, ya se le estaba acabando la paciencia y no estaba enseñando con amor. Ella, de manera muy prudente, se retiró de la educación, habiendo sido una persona con su título universitario, bien por ella, bien por su familia, bien por los que invirtieron en ella para que sacara su título, y enseñando de una manera excelente a todas aquellas generaciones que le tocó enseñar de niños en la escuela primaria. Y de manera prudente dijo, ya no siento el mismo amor, ya estoy cansada, y eligió un momento muy preciso para retirarse y quiso estar en paz, no quiso regarla con los demás. Una vez que ya se nos acaba la paciencia, mejor retírate. A los mismos sacerdotes se les llamaba desde los 25 para entrenarlos, a los 30 ya podían ejercer dentro del santuario y se retiran a los 50 años. Porque todos llegan al punto en que se cansan. De aprender no, pero como era un trabajo, la gente subestima lo que es un trabajo de sacerdote, pero el trabajo era bastante. Es mucho trabajo. Bueno, todos hemos escuchado a aquella persona que dice yo soy el jefe, pero no aporta un liderazgo sano dentro de la corporación o dentro del grupo religioso. Aquí es algo muy interesante porque alguien se puede preguntar si podemos encontrar arrogancia en Dios. Porque en esta porción de la escritura, llamada Emor, que significa habla, o di, encontramos esta frase escrita 16 veces. Yo, Adonai, como diciendo yo soy el jefe. ¿Será arrogancia de parte de Dios? Porque una vez tras otra vez en esta porción que solamente tiene escasos 4 capítulos completos, encontramos 16 veces que Adonai dice yo Hashem. Termina de decir una instrucción y es casi como si dijera porque yo lo digo. ¿Será esto arrogancia o será que aquellas instrucciones que nos está dando, él está diciendo yo Adonai, lo que estoy prometiendo lo voy a cumplir? Si yo te digo, estás por entrar a la tierra prometida, solamente cumple este requisito que es sencillo de llevar a cabo y de que entras. Es lo mismo a decir yo Adonai. De que te ganas el cielo, te lo ganas. Es lo mismo a decir yo Adonai. Que te voy a prosperar con riqueza monetaria,
con salud física, etcétera, etcétera, yo, Adonai. Te está diciendo, yo soy fiel en lo que estoy diciendo. Yo soy fiel y cumplo lo que prometo. Eso es lo que está diciendo la Escritura cuando dice, yo, Adonai. Porque toda la instrucción bíblica es para que a mí me vaya bien. A Dios no le ayuda en nada que un cabrito se muera sacrificado. A Dios no le ayuda en nada que haya 2 panes ahí porque ni siquiera se los come Él. Nosotros no podemos engrandecer a Dios. Nosotros no podemos hacer a Dios pequeño tampoco. No le podemos disminuir o aumentar su divinidad. No podemos disminuir o aumentar la santidad que Él tiene tampoco. Todo el servicio es para beneficio nuestro. Es una terapia que nos beneficia a nosotros todo esto. Hay algo muy interesante y es que las 16 veces que dice Adonai, yo soy Hashem, y aquí dice yo soy, la escritura trae el nombre en hebreo, Yud He Vav He. Todo lo que Él hace lo hace por amor a nosotros. Y referente al amor encontramos 16 cualidades en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 4 al verso 7. Y escribe el apóstol Pablo, el amor es sufrido, benigno, no envidioso, no se jacta, no es vano, no es indebido en acciones, no es ególatra. ¿Qué significa la egolatría? Significa un afecto desmesurado por uno mismo. Yo me quiero tanto, como dice la canción por ahí, qué bonito soy como me quiero, y sin mí me muero. Es una persona ególatra. Todo yo. El amor no se irrita, no es rencoroso, el amor no se goza en la justicia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree. Entre paréntesis le puse posible porque todo eso se refiere. El amor es paciente, todo lo soporta y nunca deja de ser. La profecía se va a acabar, las lenguas se van a acabar, pero el amor no se puede acabar. Si estamos ministrando, tenemos que hacerlo por amor. No se puede hacer por ganancia deshonesta, porque entonces incurrimos en aquello que se le conoce como la arrogancia intelectual. Yo he leído todos los libros del judaísmo, etcétera, etcétera. Tú chécalo. A lo mejor algunos lo hacen sin malicia porque son personas honestamente intelectuales. Pero sí he notado que hay muchos. Mira, yo te voy a enseñar. Aquí tengo más botellas de tequila que tengo libros. Y no te apures que una botella de mezcal me dura un año, más de un año. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no tengo la librería de cosas aquí atrás de mí. Ya la mayoría está digital. Ya casi todo es digital. Ya a lo mejor muchos tienen miedo de que esto se va a acabar y están comprando copias duras porque piensan que ya el mundo se acaba y ya las copias duras son las que van a quedar en mayor importancia. Pero la mayoría quiere presumir de que sabe algo, de que es intimidante, de que todos esos libros que le ves al típico rabino detrás denotan que sabe algo el fulano, ¿sí o no? Ahora, ¿todo eso lo califica para que le sirva al Eterno? ¿O será un defecto en nosotros? ¿De qué manera lo podemos ver? Escuchándolos se nota. Escuchando el mensaje que nos trae se nota. Si lo está haciendo con amor, si lo está haciendo con un interés oculto, y solamente aquella librería que tiene detrás suyo es solamente la parafernalia que le ayuda a vender su mensaje, porque se dedica a vender el mensaje. Y no lo hace por amor. Bueno, necesitamos completar
lo que nos edifica, porque la palabra Emor tiene valor numérico de 241. Y para llegar al número que Dios manda de instrucciones, de cosas que se tienen que hacer, nos faltan 7 dígitos. El número de la perfección. Describió el apóstol Jacob. Dice, si alguno no ofende con la lengua, en palabra, esa es una persona perfecta. Si vamos a hablar algo y no ofendemos, ya hemos alcanzado la perfección. ¿Por qué? Porque estos 248 mandamientos se usan para edificar. No son prohibitivos. Cada vez que cumplimos uno, edificamos algo en el reino de los cielos. Mire, por ejemplo, hoy día yo guardé el mandamiento de no matarás. ¿Por qué? Porque no maté a nadie. Pero, ¿y qué fue aquello que hice? Aquello que construí, que edifica el reino de los cielos. Eso se hace guardando los 248, no evitando los 365, que sí son muy válidos, que nos tenemos que cuidar de estas cosas, uno por cada día del año. Pero ¿qué es lo que yo estoy añadiendo? ¿Qué valor le añado al reino de los cielos? Y esto se hace con los 248 mandamientos. Son las cosas que edifican el cuerpo del Mesías. Son las cosas que edifican el reino de los cielos. Y de eso se trata la Parashat Emor. De eso se trata toda la Biblia. Estaremos compartiendo más palabras de Torah. Adelante, que el Eterno les bendiga. Tengan una bonita semana. Desde Seattle, Washington, se despide de ustedes el maestro Roberto Soledad. Hasta la próxima.